Ahora les presento a Juan Ramón Rayo con el panel El gran reinicio macroeconómico, inflación, deuda récord, guerras, sanciones y burbujas de activos. ¿Por qué Bitcoin está emergiendo como el dinero neutral definitivo? Juan Ramón Rayo es uno de los principales economistas libertarios e intelectuales públicos de España. Tiene licenciaturas en Economía y Derecho, además de un máster y un doctorado en Economía. Es un destacado defensor del liberalismo clásico y de la Escuela Austríaca de Economía. Se identifica como minarquista y es ampliamente considerado como el principal referente libertario de España en economía y filosofía política. Cofundador del Instituto Juan de Mariana, actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Hespérides, donde también dirige varios programas de máster. Autor de más de una docena de libros, incluidos bestsellers como Anti-Marx, Crítica a la economía política marxista. Es muy activo en YouTube con casi 1 millón de seguidores, donde comenta sobre economía, política, libertad y Bitcoin. Por favor, un fuerte aplauso a Juan Ramón. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por asistir a esta conferencia dentro de Mad Bitcoin, donde pues voy a intentar contextualizar la situación en la que nos hallamos todos nosotros y también, claro, en la que se halla Bitcoin. El contexto ya no tanto macroeconómico, entendiendo por macroeconomía la coyuntura más estricta, sino la estructura monetaria dentro de la que estamos insertos y cómo esa estructura monetaria o esa constitución monetaria, podríamos decir, está evolucionando. Hay dos fechas que es importante tener en cuenta para ubicarnos, que son las bases del sistema monetario tal cual lo conocemos a día de hoy. La primera es Bretton Woods, la creación de Bretton Woods en 1944, una reconstrucción del sistema monetario global basado en el dólar, en un dólar que en ese momento todavía estaba anclado, al menos formalmente, al oro, pero que se convertía ese dólar oro en la base monetaria global, en el centro monetario, al menos de Occidente. Y la otra fecha importante, claro, es 1971, que es cuando el dólar mantiene su posición como moneda de reserva global, pero desanclándose del oro. En 1971 Nixon declara la inconvertibilidad del dólar con el oro. Las causas, pues bueno, os las podéis imaginar: la insolvencia sobrevenida del Tesoro estadounidense para hacer frente al pago de sus deudas en oro, pero es un impago, ¿no? El dólar es una deuda, era una deuda pagadera en oro, y en 1971 hay un impago, hay un default del dólar que dice que no va a pagar en oro. Y sin embargo, esa deuda impagada, que es el dólar, sigue utilizándose como moneda de reserva global. ¿Y por qué se sigue utilizando como moneda de reserva global? Pues porque, aunque solemos decir que el dólar, lo acabo de decir, era una deuda pagadera en oro, que sea una deuda pagadera en oro no significa que los únicos activos que respalden el valor de esa deuda sea el oro. Al final, una deuda pública está respaldada por la capacidad fiscal de un Estado, por la capacidad que tiene el Estado para extraer recursos coactivamente a la población y luego entregárselos a aquellos que son sus acreedores, ya sea acreedores en forma de bonos o acreedores monetarios. Entonces, esa capacidad fiscal de Estados Unidos no desaparece en 1971. De hecho, hasta cierto punto podríamos decir que consigue una cierta holgura, porque ya no tiene que entregar ni siquiera oro, sino solo estabilizar el valor del dólar a una regla monetaria que tienda a una depreciación anual del 2%, la famosa tasa de objetivo de inflación. Entonces, Estados Unidos utiliza su capacidad fiscal para, como hacen el resto de estados que emiten moneda fiat, para estabilizar el valor de su moneda. Por ejemplo, con deuda pública, emitiendo deuda pública, puede retirar parte del exceso de moneda que haya en circulación, si es que hay demasiada deuda en circulación. O si llegaras a tener superávit, que hoy suena desde luego a algo
totalmente fuera de nuestras costumbres, pero hasta 1971 Estados Unidos tuvo muchos años de superávit. Con superávit directamente retiras y amortizas el exceso de moneda. Por tanto, la moneda fiat es una deuda del Estado, es una deuda, es verdad, atípica en el sentido de que no es convertible, pero sí es una deuda en el sentido de que hay un compromiso de estabilización de su valor de mercado con respecto a una canasta, a una cesta, que es la de los bienes que componen el IPC, y son los activos que tiene el Estado, ya sea en parte delegados al Banco Central o no, los que son utilizados justamente para hacer frente o para cumplir el valor de esa deuda. Pero claro, lo importante para pagar una deuda o para cumplir con el compromiso explícito o implícito de una deuda no es solo la capacidad de pago, no es solo la capacidad de hacer frente a tus obligaciones, sino también la voluntad de hacer frente a ellas. Fijaos, y esto es una consideración más general, que normalmente los estados no entran en default porque no puedan pagar, sino porque no quieren pagar. Es una mezcla de ambos. Es decir, el coste político-social de pagar me resulta tan gravoso, porque a lo mejor tendré revueltas internas, por ejemplo, que prefiero impagar. Entonces, es verdad que suele haber un cierto deterioro en la capacidad de pago de los estados, pero, no sé, el caso a lo mejor que ahora nos puede, por temas de actualidad, ser más cercano o bastante cercano. Argentina en el año 2001. Argentina en el año 2001 impaga con una deuda pública por debajo del 60% del PIB. No es que no pudiese pagar, es que no quería pagar. Y de hecho, pues hubo una votación en el Parlamento y todos los diputados, prácticamente todos, aplaudieron entre vítores de Argentina, Argentina, Argentina el impago de la deuda pública. Eso no era de no tenemos ningún tipo de activo ni ninguna capacidad remota de seguir pagando. No, nos hemos liberado de una losa de la deuda impagando a nuestros acreedores, porque además internamente los acreedores del Estado no tienen recursos contra él y externamente pues sí, pero bueno, pues te dejas de financiar, que es lo que le ha pasado a Argentina y poco más, ¿no? Entonces, a la hora de evaluar la calidad de esa deuda a la que llamamos moneda fiat, que en el caso del dólar además es la base de nuestro sistema monetario actual, hay que tener en cuenta la capacidad de pago de Estados Unidos, cómo va evolucionando esa capacidad fiscal y también la voluntad de pago. Es decir, ¿Estados Unidos quiere seguir pagando o no? Y claro, si vemos que hay un deterioro tanto en la capacidad de pago como en la voluntad de pago, pues entonces la posición de esa deuda del dólar como base del sistema monetario, como base indiscutible del sistema monetario, se puede resentir. Porque si hay miedos de que quizá no vaya a ser capaz de pagar o en ciertos contextos que no vaya a querer pagar, pues algún tipo de protección frente a esos escenarios no seguros, pero sí con una probabilidad, quizá bajita, pero con una probabilidad creciente, pues algún tipo de protección podemos querer adquirir. Vamos a repasar brevemente algunos indicadores sobre si la capacidad de Estados Unidos para pagar está evolucionando bien o no lo está haciendo, y también algunos hechos que nos pueden indicar si la voluntad de pagar es muy firme o no lo es. Primero, la deuda pública de Estados Unidos, como bien sabéis, ronda actualmente el 120% del PIB. Pero no solo es preocupante el stock de deuda pública, que hasta cierto punto, pues bueno, un 120% de deuda sobre PIB para una economía tan potente como la de Estados Unidos no sería crítico, no sería dramático, pero sí es más preocupante que el déficit público esté estancado en torno al 6-7% del PIB, además incluso desde antes del COVID. El primer mandato de Donald Trump ya elevó estructuralmente el déficit público hasta el 5-6% y ahora parece que nos movemos en el 6-7%. Claro, un déficit público sostenido del 6-7% del PIB en tiempos de paz y en tiempos de bonanza económica, porque no hemos entrado en recesiones, es algo que no hay antecedentes. Quiero decir, Estados Unidos en plena gran recesión, una de las mayores crisis que hemos tenido en el último siglo,
llegó a tener con Obama un déficit del 9 o del 10%. Nos parecerá bien o mal esa política keynesiana, pero desde luego tenía elementos que la explicaban bastante más razonables que tener un déficit del 6 o del 7% cuando la economía te ha estado creciendo al 3% al año y cuando al menos directamente, bueno, ahora sí, pero no, el déficit no viene de ahí, no estás metido en ninguna guerra. ¿Bien? No solo eso, sino que incluso Donald Trump llegó a la presidencia con la promesa de encarrilar esto, de reducir el déficit público, porque ellos mismos, Scott Bessent, etcétera, decían que era un peligro, que no podía seguir así, y no han hecho nada. O sea, bueno, lo que han hecho ya se ha plasmado en las cuentas y es nada. Es decir, ya hemos ejecutado nuestro plan para controlar el déficit y el déficit sigue tal cual está o incluso incrementado. De hecho, al principio sí hubo una cierta reducción, pero no por recorte de gastos, sino por los ingresos arancelarios. Entonces, claro, cuando ya tienes un déficit público que el partido supuestamente antidéficit no es capaz de reducir en nada y el otro partido tampoco lo quiere reducir, pues claramente hay un cierto consenso en el establishment de Washington de esto va a seguir así. No lo vamos a tocar de manera muy drástica porque implicaría recortes muy fuertes del gasto público. Y esto, claro, va de la mano con otro problema, y es que parte de este déficit se explica cada vez más por un incremento de los gastos financieros, de los tipos de interés que ha de pagar sobre la deuda. Porque, claro, si tú tienes un 120% de deuda sobre PIB, esa deuda te está creciendo a un ritmo del 6% al año, y además los tipos de interés los tienes en torno al 4 o 5%, pues el gasto en intereses es creciente. Y esto es una pescadilla que se mueve la cola, por el siguiente motivo. Si tú tienes mucha deuda y el gasto en intereses es creciente, tu solvencia se va deteriorando. Si tu solvencia se deteriora, el valor de tu moneda, que es una deuda, se deteriora. Y eso significa que se traslada en forma de inflación. Por eso ahora tenemos una... No digo en el mes de marzo donde hay un componente de la guerra, pero sí estamos en un clima de inflación estructuralmente más alto que el de la década pasada. Acordaos que la década pasada estábamos prácticamente en una inflación del 1, del 1,5, del 2%, ahora nos movemos más bien en el 3, incluso 4% o cierta tendencia al 4%. ¿Por qué? Pues porque hay cada vez más deuda y la calidad de esa deuda es decreciente. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, si ve inflación, su mandato estatutario, ¿cuál es? Contrarrestar esa inflación, ¿cómo? Con política monetaria restrictiva, subiendo tipos de interés. Pero claro, si subes los tipos de interés, la capacidad del Estado para pagar esa deuda es decreciente, porque el gasto financiero aumenta. Por eso, la única forma de salvar esto es que haya un ejercicio de contención fiscal muy serio que permita darle la vuelta a ese círculo vicioso, que es un poco lo que intenta hacer Javier Milei en Argentina, le terminará saliendo bien o mal, pero la idea es esa. Ajustamos el déficit público, dejamos de emitir deuda, eso modera la inflación y como modera la inflación el Banco Central puede bajar tipos de interés sin relanzar la inflación y aliviando los gastos financieros de la deuda. Ahora estamos en la trayectoria contraria. Más déficit, más deuda pública, más inflación, más tipos de interés o tipos de interés más altos y más presión sobre el déficit por el lado financiero. Esta es un poco la idea de que la política monetaria en realidad no puede ser plenamente independiente de la política fiscal en un régimen de moneda fiat. En un régimen de moneda fiat, si estamos diciendo que la moneda fiat es una deuda del Tesoro, pues cómo la política monetaria del Banco Central va a ser independiente de la política fiscal. Si es que son exactamente lo mismo. De hecho, el Banco Central lo podemos entender en un régimen de moneda fiat como una especie de un gestor especializado en la emisión de deuda pública. Pero entonces, claro, toda la otra deuda pública que emite el Tesoro también está interconectada con esa moneda fiat y no puede ser de otra manera. ¿Bien? Entonces, cuanta más deuda pública, menos independencia, entre comillas, nunca la tiene plena, pero menos independencia tiene la FED para gestionar su propia política monetaria. Lo veis en las presiones de Donald Trump continuas, bajad tipos de interés, pero es que no hace falta que se presione. Imaginad que la FED creyera, no sé si es el caso o no, pero imaginad que creyera que el tipo de interés necesario para frenar la inflación es el 8%.
¿La FED puede colocar un tipo de interés del 8% hoy? No, no puede, porque si lo hace provoca la quiebra del Tesoro estadounidense. A un tipo de interés del 8% va a poder refinanciar toda esa deuda generando, por tanto, un déficit cada vez mayor. De hecho, incluso es contradictorio con los propios objetivos de la FED, porque si la FED tiene como objetivo controlar la inflación, aumentas los tipos de interés, provocas la insolvencia del Tesoro, se te va a disparar la inflación. Entonces, incluso la propia FED racionaliza y dice, hombre, no es lo ideal, pero entre dos males, el menos malo es bajar tipos para que la inflación, en lugar del 10, sea del 4. Pero claro, ahí vemos que la política monetaria, sin una política fiscal saneada, no tiene autonomía. Y esto además, no voy a extenderme mucho en esto, pero en materia de moneda fiat también tiene una raíz más profunda, que es una versión modernizada del dilema de Triffin, ¿no? El dilema de Triffin operaba más bien en Bretton Woods, la idea de que como Estados Unidos proporcionaba la moneda de reserva, para que el resto del mundo pudiese tener dólares, Estados Unidos tenía que incurrir en déficit exterior. La forma de suministrar dólares al resto del mundo es básicamente comprando más de lo que vendes. Cuando compras, pagas en dólares y cuando vendes, recompras los dólares. Entonces, si el resto del mundo quiere acumular dólares en términos netos, hace falta que la economía estadounidense compre fuera más de lo que vende, y eso es un déficit exterior, y eso sigue siendo cierto a día de hoy. Pero es que hay una lectura... Bueno, entonces, ¿cuál es el dilema de Triffin? Que claro, cuanta más deuda exterior tiene la economía estadounidense, menor calidad tiene la moneda que fuera se está acumulando. Entonces, si tú suministras toda la moneda que quiere el mundo, estás socavando la calidad de esa moneda. Y si no la suministras, también te estás cargando la calidad de esa moneda, porque una moneda buena es aquella que es accesible, preservando, ya digo, su liquidez, a todo el que la demanda. Entonces, esto, en última instancia, también subyace, más allá de las relaciones exteriores, también subyace en la propia lógica del emisor de moneda fiat. ¿Por qué razón? Porque si la moneda fiat es deuda, y lo es, y la demanda de moneda es creciente, y lo es decir, aquí ya nos meteríamos en otros debates, pero la tendencia natural de una sociedad que se va enriqueciendo es que en términos absolutos quiera tener saldos de tesorería cada vez mayores. Si vosotros decís, oye, yo el 1% de mi patrimonio quiero que esté en liquidez, como regla fija. Claro, si tu patrimonio va creciendo, cada vez tendrás que tener más unidades, no en términos relativos, pero sí en términos absolutos, más unidades de liquidez. O, si lo queréis, en términos de renta de ingresos. Yo el 5% de mis ingresos lo voy a mantener en liquidez. Pues si tus ingresos van creciendo, o si la población aumenta. Si la población aumenta y hay más cabezas y, por tanto, más gente que quiere tener liquidez, necesitarás mayor cantidad de moneda. Pero claro, ¿qué es moneda? Deuda del gobierno. Entonces, mayor demanda de moneda es necesidad de que el gobierno se endeude más. Y por eso, hasta cierto punto, los gobiernos que suministran la moneda de reserva de una economía tienen mayor capacidad de endeudamiento en condiciones más beneficiosas que los gobiernos que no. Por ejemplo, el gobierno argentino. ¿El gobierno argentino puede endeudarse mucho? No, no le financia casi nadie, ni sus propios ciudadanos. ¿Por qué? Porque sus propios ciudadanos no quieren tener pesos. Entonces, no puede crear pesos para financiarse porque la gente no los quiere mantener en cartera. Estados Unidos puede crear dólares porque dentro y sobre todo fuera del país hay mucha gente interesada en mantener dólares en cartera. ¿Puede hacer eso sin generar inflación hasta cierto límite? Sí, lo puede hacer y de hecho lo ha hecho. Si la demanda de dólares fuera la de pesos, Estados Unidos, con todos los dólares que ha creado, estaría en, no sé si en hiperinflación, pero desde luego en una inflación tremebunda. ¿Por qué no lo está? Pues porque la demanda de dólares es muy alta y creciente. Pero claro, si tú emites dólares para satisfacer la demanda de dólares y el dólar es deuda, cada vez estás más endeudado. Para que el Tesoro pueda satisfacer la demanda global de dólares, tiene que endeudarse cada vez más. Y si no lo hace, en un sistema de tipos de cambio flotantes, ¿qué sucede?
que el precio se ajusta con apreciación del dólar. Pero una fuerte apreciación del dólar también es dañino para determinadas partes de tu economía, sobre todo si no tienes flexibilidad de precios internos para reaccionar rápido ante una apreciación del dólar. Pero a su vez, claro, si te endeudas mucho, entras en una zona gris cada vez más negra de desconfianza hacia el dólar. Porque dices, hombre, ya hay tanta deuda que, salvo que la posición fiscal del gobierno esté siempre saneada, por ejemplo, con equilibrio presupuestario o con superávit, esto puede degenerar en cualquier momento en inflación muy alta. Bien, entonces, esto es sobre la capacidad. La capacidad es decreciente, pero es que además ha de serlo, o tiende a serlo, porque la moneda fiat es deuda, y para satisfacer una demanda creciente de deuda necesitas un endeudamiento creciente del suministrador de esa moneda. Pero es que además, en los últimos años, también ha habido síntomas de que el gobierno de Estados Unidos quizá no tenga tanta voluntad de honrar todos sus compromisos, al menos frente a todos sus acreedores. Hemos tenido un primer síntoma de esto, muy claro, en el caso de la guerra en Ucrania. Sabéis que en el año 2022 una de las principales sanciones que impuso Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia fue la congelación de sus reservas externas de dólares y euros. Es decir, aquí se utilizó el dólar como arma de guerra. Lo cual, pues, claro, si estás en una guerra puedes decir, pues yo intento dañar a mi enemigo y utilizo todo lo que tengo a mi disposición para dañarlo. No voy a entrar en eso, pero hay que entender las implicaciones que esa decisión tiene. Y esa decisión tiene implicaciones de mandar la señal al resto del mundo de, si tú tienes dólares, en ciertas coyunturas el gobierno de los Estados Unidos te puede expropiar unilateralmente esos dólares. ¿Y quién se enfrenta a una mayor probabilidad de ser expropiado en sus tenencias de dólares? Pues todos aquellos gobiernos que no estén alineados geopolíticamente con los Estados Unidos. Por ejemplo, si China en algún momento pensara en invadir Taiwán, ni lo sé, ni es relevante para el argumento que quiero hacer si eso es así o no, ¿los dólares que tiene China como reservas internacionales le van a servir para financiar esa invasión? Pues muy probablemente no, visto lo que ha sucedido con la invasión de Ucrania. Por tanto, claro, el gobierno chino necesariamente se ha de plantear, oye, si yo me quiero preparar frente a esta contingencia, ¿qué tengo que hacer? ¿Seguir acumulando dólares o acumular otros activos? No digamos ya si China dice, oye, ¿hay algún escenario en el que puedo entrar en guerra con Estados Unidos? Y si entro en guerra con Estados Unidos, ¿los dólares que yo tengo me van a servir para comprar armas fuera de China? Pues obviamente no. Bien. Entonces, esa instrumentalización, al final es como decir, yo soy el que fijo las reglas de juego y me están pagando para que mantenga las reglas de juego y de vez en cuando hago trampas. Pues claro, si tú haces eso, es normal que otros digan, pues no te voy a encargar a ti la misión de establecer las reglas de juego, porque llegado el caso las puedes usar contra mí. Entonces, esa tentación que ya se ha materializado, hasta ahora era una amenaza latente, ahora ya es una amenaza que se ha materializado, es algo que, como os decía, en los países no alineados con Estados Unidos ha de estar muy presente, visto lo visto. Pero es que la siguiente pregunta que hemos de formularnos es, a día de hoy, ¿qué países están alineados geopolíticamente con los Estados Unidos? Porque muy probablemente ni siquiera los socios tradicionales lo sepan. Es decir, la guerra arancelaria o las amenazas de abandonar la OTAN, todos estos giros bruscos en la política exterior de Estados Unidos, que aparentemente no tienen una implicación monetaria muy directa, también tienen consecuencias sobre la demanda global de dólar. Pero claro, un país que diga, ah, no, yo soy socio de Estados Unidos, yo soy incluso servil con los Estados Unidos, estoy alineado geopolíticamente con los Estados Unidos, a mí no me va a expropiar. Bueno, pero ¿Estados Unidos entiende que tú eres su socio o no? Porque si incluso con Canadá, por ejemplo, ha estado a tortas, que un vecino más tranquilo y más confiable que Canadá es difícil encontrarlo, pues potencialmente cualquiera puede ser, de la noche a la mañana se puede convertir, no diré en un enemigo, pero sí en alguien ya no alineado con los Estados Unidos. O incluso, si tú tienes un socio que te está maltratando continuamente
y dices, oye, quizá en algún momento voy a querer tener la autonomía para alejarme de él. Hoy por hoy no, pero quizá en el futuro siquiera. Pues claro, ¿qué tienes que hacer? Pues no tener tanta exposición al dólar, porque si la tienes, vas a estar siempre vendido, vas a ser siempre su rehén. Entonces, todo esto, ya digo, tiene implicaciones de cara a la voluntad de Estados Unidos para pagar. A aquellos que no son sus aliados, Estados Unidos está dispuesto, ya lo ha demostrado, a no pagar, es decir, a congelarte los dólares y, por tanto, a hacerte un impago selectivo sobre esa parte de su deuda. Con todo esto no estoy diciendo que el dólar haya llegado a su fin y que vaya a dejar de ser moneda de reserva o que se esté desangrando por alguna vía. No es el caso. La fortaleza del dólar sigue siendo muy grande, en esencia porque no hay una alternativa clara. Es decir, si uno se pone a pensar qué activo monetario ahora mismo podría rivalizar de manera seria dentro del sistema financiero tal como lo tenemos montado con el dólar, no lo hay. Es decir, el gran rival podría haber sido el euro, pero el euro tiene una posición claramente subordinada frente al dólar y además, si el dólar tiene una amenaza de impago por arbitrariedad gubernamental de Estados Unidos, en el euro hay una amenaza de impago por implosión de la unión monetaria que siempre está ahí, ¿no? Y claro, otros, pues sí, el franco suizo puedes decir, es mejor moneda ya, pero la escala del franco suizo no te va a servir para ser moneda de reserva global, por ejemplo. Si ya hemos dicho que Estados Unidos tiene un problema porque si la demanda de moneda es muy grande se tiene que endeudar mucho, imaginar cuánto se tendría que endeudar el Estado suizo para satisfacer la demanda global de moneda, no sé, al 10.000% de su PIB, a lo mejor, bueno, por decir algo. Entonces, claro, esa es una deuda que claramente en ese momento se convertiría muy peligrosa y no sería una deuda de calidad para ser moneda de reserva, ¿no? El yuan, bueno, si China se eliminara los controles de capitales y, por tanto, la conversión interna-externa, podría llegar a serlo, pero si China tiene un cepo cambiario, pues obviamente, si te preocupa que te congelen los fondos, teniendo un cepo permanente, pues esa preocupación está ahí y con mayor razón, ¿no? Entonces, hoy por hoy no hay una alternativa clara y por eso el dólar resiste. También hay una cierta inercia, si lo queréis, financiera. Al final, si yo estoy endeudado en dólares, necesito dólares para pagar mis deudas. Y es más, si yo soy un agente que doy crédito y recibo crédito, no quiero tener en muchos casos un mismatch entre la moneda en la que me endeudo y la moneda en la que financio. Con lo cual, todo eso le da una cierta continuidad al dólar mientras no degenere en una moneda catastrófica. Porque antes os he escuchado decir que claro, toda inflación es mala, eso estamos de acuerdo, habría que ver cómo definimos inflación, pero desde luego si entendemos inflación por pérdida de valor de la moneda, toda inflación es mala, pero hay inflaciones que son soportables por la población, y lo vemos, no ha habido una huida de la moneda, hay inflaciones con las que la población traga, como una especie de coste de gestión o una comisión de uso de la moneda, y hay otras con las que dice ya no trago y me escapo, ¿no? Una inflación persistente del 10 o del 15% pues te obliga claramente a buscar otras alternativas de planificación financiera más amplia. Con una inflación del 2 o del 3, teniendo además deuda del Tesoro, bonos, que te estén pagando el 2 o el 3, pues puedes más o menos gestionar de una manera razonable tu tesorería sin perder poder adquisitivo. O sea, si yo tengo liquidez y no quiero perder el 3% de inflación, ¿qué hago? Compro una letra del Tesoro a un año que me paga el 3%. No gano, pero tampoco pierdo por esa vía. Ahora, cuando ya entramos en dinámicas de inflación acelerada, precisamente por exceso de deuda no pagable sin inflación en Estados Unidos, ahí la historia ya es otra muy distinta. Pero no estamos ahí. No estamos ahí, aunque la posición financiera del Tesoro cada vez es peor y la voluntad del Tesoro cada vez es menos previsible. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que no está habiendo, ni creo que vaya a haber, al menos a corto plazo, una huida masiva del dólar, pero sí hay agentes que están, bueno, aparte del dólar también está intentando como conseguir nueva demanda a través de las stablecoins, que son, bueno, pues una forma de replicar el dólar en el ámbito
on-chain que hasta ahora no existía y también de expandirse en otros mercados donde no era fácil acceder a dólares, pues bueno, ahora accedes a réplicas o a deudas pagaderas en dólares a unos costes de transacción muy bajos y por tanto es una forma de aumentar la demanda global de dólares. Pero, como digo, aunque el dólar no haya dejado ni vaya a dejar de ser en el corto y probablemente medio plazo moneda de reserva, eso no significa que la gente más preocupada o más expuesta al riesgo de impago, ya sea por incapacidad o por falta de voluntad de los Estados Unidos, no esté empezando a mover parte de sus reservas de tesorería. Si tú tienes 100 en dólares, no estoy diciendo que las 100 vayan a dejar de estar en dólares, pero a lo mejor si te planteas que 10 o 20 dejen de estar en dólares. ¿Por qué? Porque la probabilidad de impago se ha incrementado. Y si se ha incrementado, pues compras cobertura. ¿Y cómo compras cobertura? Pues primero dejando de comprar el activo que te supone un riesgo y por otro lado buscando alternativas más seguras. Ese es el motivo por el cual, por ejemplo, los bancos centrales llevan, sobre todo desde la guerra en Ucrania, incrementando sus reservas de oro. Y sobre todo, pues bueno, bancos centrales, Polonia ha comprado mucho, pero China, claramente, Turquía, es decir, países que o están en potencial conflicto o que no están alineados geopolíticamente con los Estados Unidos. Pero es que es de sentido común. Si tú eres una economía, por ejemplo la China, que acumula patrimonio frente al resto del mundo, ¿en qué mantienes ese patrimonio? ¿En dólares? Pues claro que sigue acumulando dólares, no estoy diciendo que los esté liquidando y esté huyendo del mismo, pero no los vas a acumular en la misma proporción que antes y vas a buscar diversificar un poco tus fuentes de liquidez. Entonces, esto ya es un síntoma de que hay actores que se están planteando no meterlo todo en el dólar, porque el dólar está, o sea, porque la deuda en dólares es alta y por la arbitrariedad del gobierno estadounidense ya demostrada. Y ahí es donde Bitcoin tiene o puede tener un papel como activo de reserva que proteja a determinados patrimonios frente a los riesgos geopolíticos que son crecientes con respecto al dólar. Aquí ya sabéis que hay pues, varias posturas sobre cuál es el futuro de Bitcoin y algunos lo ven como desde una visión muy maximalista monetaria de Bitcoin va a reemplazar al sistema monetario dólar. Yo no creo que ese escenario sea imposible, pero tampoco lo considero ni mucho menos el más probable. Si hubiese una hiperinflación o un colapso del gobierno estadounidense, ahí sí que habría una ventana de oportunidad, aunque incluso así probablemente el oro, por inercia histórica, seguiría siendo, digamos, un punto focal más claro hacia el que tejer puentes o hacer conexiones, pero bueno, en ese contexto sería razonable. Ahora, en el actual creo que es muy complicado que haya un abandono por parte de todos los agentes económicos del dólar y que salten, aunque sea progresivo, a Bitcoin. Ahora, eso no cambia el otro papel que sí que creo que ya está jugando y que va a seguir jugando, y es nos queremos proteger frente a la amenaza monetaria creciente que supone el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué activo utilizo para protegerme frente a la misma? Y aquí, de nuevo, es importante, porque a veces damos o escucho respuestas muy tajantes como pues el oro, pues Bitcoin, pues el franco suizo. Y yo creo que es importante entender que cada activo tiene sus virtudes y tiene sus defectos, y ya no me refiero a virtudes o defectos objetivos, sino incluso virtudes o defectos para cada uno. Es decir, si yo vivo en Suiza, pues probablemente tenga mucho sentido que acumule una parte muy importante de mi liquidez en francos suizos. ¿Por qué? Porque los pagos más inmediatos que voy a tener que hacer a corto, medio y probablemente a largo plazo son en francos suizos, por tanto no estoy expuesto al riesgo de depreciación del franco suizo. Y es una moneda que voy a poder utilizar dentro de esa sociedad a muy bajos costes de transacción y además me protege frente a un posible colapso del dólar. Ahora, si yo no estoy en Suiza y demás, y no tengo además ningún interés muy grande, pues no digo que no tenga algo de sentido tener algo de francos suizos, pero desde luego el peso debería ser mucho menor que el del suizo del ejemplo anterior. Pues aquí lo mismo, es decir, no se trata de buscar desde mi punto de vista un activo
que nos proteja absolutamente frente a todas las contingencias que pueden derivarse del deterioro de la calidad del dólar, sino buscar un espectro de activos que, en función también de nuestras necesidades financieras, nos proporcione ese servicio. Y ahí es donde la aparición de Bitcoin es crucial, porque Bitcoin cubre un nicho con unas características y con unas funciones que hasta ahora no desempeñaba ningún otro activo, de manera quizá un poco cercana el oro, pero ni siquiera plenamente, y que por tanto, en ese contexto de queremos buscar alternativas al dólar, necesitamos buscar activos de reserva que sustituyan al dólar, parte de ese nicho ya lo está ocupando y tiene sentido que lo siga ocupando y quizá crecientemente Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque Bitcoin tiene ciertas ventajas que no tiene ni siquiera el oro. También podríamos decir que el oro tiene ciertas ventajas que no tiene Bitcoin. A lo mejor para una persona que no tenga conocimientos sobre cómo administrar de manera sólida Bitcoin, pues le resulta mucho más sencillo comprar oro y enterrarlo y sabe dónde está y luego lo desentierra. Y quiero decir que al final es una cuestión muy de casuística personal y no de buscar algo que tenga que valer para todo y para todos. Pero Bitcoin te proporciona o te puede proporcionar ciertos servicios de liquidez, entre comillas, ¿no? Porque también es un término que habría que matizar bastante, pero ciertos servicios monetarios, si lo queremos decir así, que no te proporcionan ni siquiera el oro. Por ejemplo, portabilidad transfronteriza. Si yo tengo un elevado patrimonio y lo quiero tener almacenado en algo que no sean dólares y fuera del circuito financiero y me quiero escapar del país porque las amenazas son crecientes, no voy a llevar lingotes de oro cruzando la frontera. Eso me los van a detectar y me los van a expropiar y, por tanto, no voy a poder sacar mi patrimonio. Con Bitcoin es mucho más complicado. Luego, bueno, es más fácil, obviamente, de dividir. Puede ser mucho más complicado de confiscar según el contexto político. Quiero decir, el oro, si te detectan dónde lo tienes, es fácil de confiscar y, de hecho, históricamente se ha confiscado, que se lo digan a los estadounidenses con Franklin Delano Roosevelt. Bitcoin es mucho más complicado de confiscar. No digo que sea imposible, porque incluso pues, vía tortura, para que reveles tus claves, etcétera, se puede llegar a hacer, pero obviamente es más complicado, mucho más complicado. ¿Bien? Entonces, Bitcoin te proporciona ciertas ventajas que el oro no, en un contexto en el que la demanda de activos monetarios alternativos al dólar crece, pues la demanda de oro y de Bitcoin tiene sentido que crezca a largo plazo. Porque en ese largo plazo, si Estados Unidos no sanea sus cuentas públicas, ¿a qué escenarios iremos? Pues bueno, uno es el primer escenario en el que intente sanear sus cuentas públicas, pero subiendo masivamente los impuestos, porque recortando el gasto muy probablemente no lo veamos. Entonces, en un escenario de subida masivas de impuestos, Bitcoin te permite proteger parte de tu patrimonio de esa confiscación estatal. Obviamente se lo tendrás que ocultar al fisco, porque si no te hará tributar por otra vía, pero tienes esa opción. Quiero decir, estar expuesto en Bitcoin en un contexto de deuda pública creciente, donde uno de los escenarios de salida es una subida masiva de impuestos, es un contrapoder, si lo queremos, para resistir a esa confiscación estatal que viene. Segunda posibilidad, la dilución inflacionista. Si no queremos ajustar el déficit público y tenemos demasiada deuda pública y la única forma de volver a una magnitud manejable de deuda pública es con licuación inflacionaria, pues entonces vender la inflación, rebajará el peso de la deuda pública, porque además aquí el mecanismo es muy sencillo. Cuando medimos la solvencia de un tesoro, lo solemos hacer en relación al PIB o a la recaudación fiscal, me da igual. 120% de deuda sobre PIB. Claro, si tú tienes una inflación muy fuerte, el PIB nominal o los ingresos nominales del Estado se te disparan, con lo cual el mismo volumen de deuda nominal ya pesa mucho menos sobre esa magnitud nominal. Es decir, que la solvencia en términos nominales, sin necesidad de volver a generar inflación del Estado, después de un fogonazo inflacionista, se te incrementa. Ahí el drama es cuando un Estado recurrentemente está colocando en el mercado mucha más deuda de la que puede pagar, que entonces la inflación es continuada. Pero
imaginar que yo tengo 500% de deuda sobre PIB y equilibrio presupuestario, no puedo pagar la deuda. ¿Qué hago? La licuo con un fogonazo inflacionista de una vez y a partir de ahí, si todo el mundo se cree que no voy a acumular más deuda, tenemos una subida del nivel de precios, pero ya no hay más inflación. Y eso puede pasar. Y si pasa, de nuevo, Bitcoin te protege frente a esa dilución del valor de tu propiedad. No solo te protege, sino que obtendrías muy probablemente plusvalías porque se revalorizaría probablemente más que la dilución nominal de la deuda. Luego, otra forma vinculada también con la rapiña fiscal que puede generar la acumulación de deuda pública es el control de capitales. Claro, si yo digo voy a subir masivamente los impuestos o voy a generar una inflación, no lo dices, pero se intuye, voy a generar una inflación muy grande, ¿qué tenderán a hacer los ciudadanos? Intentar sacar su patrimonio del país. De nuevo, el caso de Argentina es muy claro. Me voy a cargar el valor del peso. ¿Qué hacen los argentinos? Pues me voy al dólar, que eso no lo manejas. Y acto seguido, ¿qué hace el gobierno argentino? No te dejo ir al dólar. Te pongo un cepo cambiario y así tú te tienes que quedar en el peso y cuando ya eres rehén mío, ahí hundo el valor del peso. Es decir, pues te es propio, básicamente, ¿no? De nuevo, ¿cómo puedes evitar controles de capitales? Pues de manera mucho más sencilla con Bitcoin. Incluso, como decíamos antes, no solo sacando tu patrimonio del país, sino sacándolo contigo, llevándolo tú encima y huyendo de esa jurisdicción parasitaria. Y por último, una opción que no suele ser la más previsible quizá, pero que no hay que descartar, es que Estados Unidos haga un default formal. Es decir, digo si no se sanea y todo esto, no estoy diciendo que o inflación galopante o default, digo que si sigue una trayectoria fiscal irresponsable, pues al final lo tienes que resolver de alguna manera, con subidas masivas de impuestos, con inflación o con reestructuración de la deuda. Dices, oye, yo todo esto no lo puedo pagar y no quiero tampoco generar una inflación muy alta, pues a mis acreedores les meto una quita del 20, del 30 o del 40%, y así, en lugar de ajustar nominalmente el PIB y los ingresos fiscales con inflación, lo que hago es ajustar nominalmente el nivel de deuda, manteniendo el nivel de precios estable. Claro, ahí si Estados Unidos hiciera eso, el dólar y la deuda denominada en dólares dejaría de ser el activo de reserva global. Lo hemos dicho antes en el caso de Argentina. Argentina impaga y ¿qué pasó a continuación? Que se le dejó de prestar, obviamente. Si tú estás incurriendo en esa mala praxis continua, pues el acreedor te deja de prestar. Si Estados Unidos toca su deuda pública y la impaga en dólares, la demanda global de dólares y de deuda denominada en dólares se hundirá. Será una forma de evitar directamente al menos la inflación, pero a lo mejor tienes inflación por vía de caída de la demanda de dinero, caída de la demanda de dólares y, por tanto, depreciación del dólar. Si pasa eso, claro, el caos monetario financiero, porque además el sistema financiero tiene como principal activo la deuda pública, entonces tendrías incluso una necesidad de reestructuración de los balances bancarios y de los depósitos bancarios de la economía global. Si pasara eso, ahí el tema es ¿qué pasaría con Bitcoin? En principio debería revalorizarse, pero es verdad que en ese proceso de caos monetario y de liquidación generalizada de activos es más incierto. En los otros tres escenarios es muy claro que Bitcoin se revalorizaría y sería muy buena protección. Aquí podría ser, si los agentes económicos se recoordinan en torno a Bitcoin y dicen, bueno, pues vamos a comprar Bitcoin porque va a ser el nuevo activo de reserva o va a ser el mecanismo a través del cual nos vamos a proteger y vamos a articular nuestros pagos a partir de ahora, pues ahí sí, claro, Bitcoin se revalorizaría mucho. Pero si hay confusión, si hay caos, si hay liquidación masiva de casi todo, porque todavía no se sabe cuál va a ser el nuevo activo monetario después del fin de la hegemonía del dólar, pues ahí lo que haría, sobre todo a corto plazo o corto o medio plazo Bitcoin, sí es más incierto. Sea como fuere, Bitcoin como activo monetario ha llegado para quedarse. Esto pues a lo mejor tenía sentido decirlo hace 10 años, ahora pues es obvio, ya está aquí y ya es una nueva categoría de activo en sí misma y además tiene propiedades que la vuelven especialmente valiosa e importante en el contexto monetario financiero actual. O dicho de otra manera, paradójicamente el peor enemigo para Bitcoin sería
que los estados empezaran a hacer las cosas bien, que los estados cuadraran las cuentas, que mantuviesen una política monetaria fiscal disciplinada, que no hubiese amenaza de expropiación de activos vía impuestos o vía inflación, porque entonces la gente no tanta gente no buscaría alternativas a esos pasivos monetarios que suministran los estados. En la medida en que los estados sigan deteriorando la calidad de sus pasivos monetarios fiscales, entonces Bitcoin seguirá siendo un activo demandado justamente para protegerte frente al expolio que puede estar por venir. Muchas gracias. Ahí tienen palabras ilustres del Michael Saylor español, Juan Ramón Rayo. ¿Ah? Este está mejor, ¿no? ¿Ah?